Las fiestas ilegales, las efusivas celebraciones deportivas y las peleas en algunos bares y calles trasladan estos días una muy mala imagen de España, pero también pueden reflejar una normalidad peligrosa. Jóvenes y no tan jóvenes se saltan a la torera las restricciones sin pensar el daño que esto supone. Todos estamos muy hartos de esta situación, pero ya habrá tiempo de festejar todo lo que nos hemos podido celebrar durante este último año. Hay que saber esperar. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Aún es pronto para saber si esta Semana Santa nos hemos comportado como debiéramos, es decir, si hemos cumplido con los límites de movilidad y de contacto social. Pero ya observamos que sigue en aumento la incidencia acumulada, los contagios y los ingresos en los hospitales. La Junta ha aprobado hoy lo que ya anunció antes de Semana Santa y 21 municipios tendrán que cerrar desde mañana al menos 2 semanas sus bares y restaurantes en el interior. 5 de ellos capitales de provincia. Todos superan los 150 casos por cada 100.000 habitantes y algunos, como Riaza en la provincia de Segovia, alcanzan los 2.500. También Cervera de Pisuerga en Palencia roza los 2.000. Se salvan esta vez los centros comerciales y gimnasios. Dice ahora la consejera de Sanidad que se ha demostrado que es clave hacer deporte para la evolución del coronavirus y que los que hacen ejercicio evolucionan mejor. Bueno, algo que parecía obvio antes y ahora. En fin, que la hostelería vuelve a ser la pagana también en esta cuarta ola en la que parece que estamos entrando poco a poco. Hoy entrevistaremos a la presidenta del grupo de socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, a la que le preguntaremos también por el ritmo de la vacunación y el papel de la Unión Europea en esta pandemia. Ahora ya mi compañera Ruth García Rebote nos va a mostrar cuáles son los municipios afectados en Castilla y León. Buenas noches, Ruth. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos. Bueno, pues menos de un mes ha durado la reapertura de la hostelería. A partir de mañana, en 21 municipios tendrán que volver a cerrar el interior de los bares y restaurantes y también el interior de las casas de apuestas. Vamos a ver cuáles son las capitales afectadas. Aquí están, son 5 de las 9 que componen la comunidad. Segovia tiene una incidencia acumulada a 14 días que supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Burgos con 378, después Basoria, Palencia y por último Valladolid, que entra en el grupo por poco porque su incidencia es de 158. Recordemos que estas medidas son para los municipios que superan el límite de 150. A estas capitales hay que sumar otros 16 municipios que ya están viendo, y atención porque aunque en un principio solo se iba a incluir a localidades con más de 5.000 habitantes, hay 3, Riaza, Pola de Gordón y Cervera de Pisuerga en Palencia, que son la excepción por su alta incidencia. De momento, estas nuevas restricciones se van a mantener durante 14 días. Por cierto, que hoy Francisco Igea se ha referido al cierre perimetral de la comunidad. No se va a levantar hasta que no se ponga fin al estado de alarma. Eso será el 9 de mayo, si no hay cambios de última hora. Incluso que estas medidas o recomendaciones se aprobaron en la Comisión Nacional de Salud para todo el territorio. Hoy los alcaldes afectados, sobre todo los alcaldes socialistas, han arremetido contra la Junta por el cierre del interior de la hostelería. Si no están conformes con las nuevas restricciones, acusan al gobierno regional de improvisación, de falta de coherencia en las decisiones y también de tomar medidas sin previo aviso. Está claro que no llueve a gusto de todos. Los alcaldes afectados hacen además una propuesta: revisar la situación cada 7 días. Aquí hay una improvisación prácticamente absoluta dependiendo de la fase en la que nos encontramos. Así es muy difícil que la ciudadanía lo asuma, que la ciudadanía lo acate, que la ciudadanía sea responsable cuando puedes ir a un restaurante a comer a Golmayo y no puedes comer en un restaurante de la capital. Que menos que darles una semana de margen, si es que hay que tomar la decisión de cerrar. Solicitar que se revisen estas medidas con la mínima periodicidad posible. Si se puede revisar semanalmente, mejor que quincenalmente. Por su parte, Francisco Igea, Alfonso Fernández Mañueco, se muestran más optimistas y creen que hay que esperar un poco más para mejorar esos datos de vacunación y así recuperando poco a poco la normalidad. Sí, el presidente de la Junta ha anunciado la recepción de más de 90.000 dosis de vacunas de Pfizer, mientras que Igea pide a los ciudadanos hacer el último esfuerzo y seguir cumpliendo las medidas. Hay que aguantar un poco más, ha dicho, y sobre todo, no cometer errores.
nos queda muy poco, nos queda prácticamente nada, estamos en la recta final, nos queda 2 meses para estar en una situación, 3 meses muchísimo mejor. Se han recibido cerca de 92.000 vacunas de Pfizer, con lo cual, para toda Castilla y León, lógicamente, con lo cual esperamos que en los próximos días el poder vacunar a las personas de más de 80 años, al menos con la primera dosis, sea ya una realidad. El cierre del interior de la hostelería es otro duro golpe que tiene que afrontar este sector, uno de los más afectados desde que comenzó la pandemia. Por eso hoy hemos preguntado en redes sociales sobre la eficacia de la nueva medida. Vemos la pregunta: ¿ve necesario cerrar la hostelería en su interior el martes en los municipios con una tasa de incidencia acumulada superior a 150 casos? La verdad es que el resultado ha estado muy igualado. Vean, el 54% no está a favor de esta medida de cierre, no lo consideran necesario. Sin embargo, un 46% pues sí lo ve bien. Siempre en este asunto hay división de opiniones. Gracias, Ruth. Bueno, me doy la vuelta para presentarles a mis tertulianos de hoy. Luis Jaramillo, director de COPE Castilla y León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. María Luisa Municio, ¿qué tal? Buenas noches, bien. David Frontela, periodista, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a los tres. ¿Habéis cumplido las restricciones, las medidas? ¿No habéis salido de Castilla y León? Totalmente. Bien, ¿no? Así es. Cumplidas. Sí, ¿no? Cumplidas, Es que David, te veía que no contestabas. No, que va, cumplidas, y te voy a decir que disfrutadas por el hecho de ser cumplidas y saber qué es lo que tienes que hacer, porque si no aquí al final parece que nadie tiene la culpa de nada. Bueno, es una doble recompensa, ¿no? Hay que empezar a dar ejemplo. Y por lo que habéis percibido esta Semana Santa, al menos en Castilla y León, ¿creéis que la gente, bueno, ha cumplido las normas, que no va a haber un rebrote dentro de 10 días, que es cuando se suele aparecer este tipo de rebrotes, cuando ha habido sobre todo mucho movimiento, mucho contacto social? Pues supongo que dependerá un poco de cada zona. Quiero decir, por ejemplo, yo he aprovechado para moverme a lugares donde no había mucha gente, tipo pues El Bierzo o zonas rurales de Salamanca, Ciudad Rodrigo, alrededor de Ciudad Rodrigo. Claro, pues ahí siempre va a haber menos gente y va a haber más terraza, va a haber más aire libre. La cuestión es quizá precisamente aquellos espacios que no vemos, que no controlamos, lo que siempre se comenta de los interiores de las casas, sobre todo, porque cuando hablamos de hostelería también es cierto que hay muchos tipos de hostelería y muchas condiciones diferenciadas dentro de la hostelería. Entonces, bueno, pues no se sabe, pero lo que yo he visto desde luego sí que era optimista, digamos. Hemos sido cumplidores, Luis. Yo tengo, nunca mejor dicho, hablando de Semana Santa, que la procesión va por barrios. Yo creo que hay sitios donde se ha visto claramente que ha habido mucha menos gente que en años anteriores. Valladolid puede ser un caso bastante claro. Yo he hecho un recorrido bastante amplio por las iglesias de Valladolid, los centros de seguimiento de la Semana Santa, y yo creo que en general ha estado todo muy bien ordenado y se ha visto claramente que se guardaba la distancia de seguridad sin problema. Pero, por ejemplo, me llega que de mi tierra, de Zamora, la situación ha estado mucho más complicada. Es más, incluso hemos podido leer que las autoridades han estado muy preocupadas por el exceso de concentración de personas en tan poco espacio, lo cual indica que mucha gente ha ido a la ciudad y que esa vuelta a la ciudad tiene mucho que ver con los reencuentros familiares, que son una tradición constante en la Semana Santa. Y eso que no se celebraron actos de Semana Santa en el exterior, claro, ni en la calle, ¿eh? Por eso lo digo, que, hombre, los datos que tenemos hasta ahora es que la cosa está subiendo, pero todavía no podemos saber qué es lo que pasará en Semana Santa. Y tenemos que recordar que nos pueden poner todas las medidas que quieran y nos pueden cerrar todo lo que quieran. Pero como no tengamos conciencia individual, lo tenemos muy complicado y estamos viendo imágenes muy complicadas. Os traslado la pregunta que hacíamos a nuestros tuiteros. ¿Veis necesario el cierre en el interior de la hostelería, de bares y restaurantes en estos municipios? Es que José Luis, yo siento discrepar. Yo no he visto tanta positividad. No sé si es que me he desplazado a sitios malos o que... Pero al final, en Valladolid, yo creo que este fin de semana había habido como 28 fiestas ilegales. Pero eso no es la calle, cuidado. No. O sea, quiero decir, eso no son aglomeraciones en la calle, eso no es gente que vaya a participar de los actos de la Semana Santa, que vaya... No, si no, eso es otra nada cosa más lejos de mi intención... Responsabilidad llevada al máximo. Exacto, que culpabilizar que es la que hay que perseguir con y a los toda la actos dureza, de la Semana Santa. Me refiero como sociedad, independientemente de la actividad concreta que estemos desarrollando. Si es Carnaval, si es Semana Santa o si es Navidad, da igual, no voy por ahí, Luis. A lo que voy es que al final tú lo que ves en la calle es, de verdad, y yo lo siento, es un festival, o sea, es un festival. Hay gente agolpada, las colas en las tiendas. En los bares, pues seamos sinceros y entonemos el mea culpa. Al final, de toda la gente que está con la mascarilla, está
dan 2 y el resto del tiempo es una situación como de, bueno, pues queda igual. Yo sinceramente creo que nadie, ningún político, lógicamente de todos los que hemos visto, prefieren culpar a IGEA, que tendrá culpa de muchísimas cosas, que decir que realmente estamos siendo irresponsables en muchos casos. Y si no, la situación no se produciría como se ha producido en Navidad, en cualquiera de los otros. Y de esa irresponsabilidad se deriva que la Junta tenga que tomar este tipo de medidas, cierre en el interior. Tiene que tomar medidas. Luego podemos debatir si son acertadas o no. Pero que tiene que tomar medidas, porque si no hay un planteamiento coercitivo, está claro que evidentemente nosotros... Pero no se puede hacer de un día para otro. No se puede hacer de un día para otro. Y no se puede hacer aplicando lo mismo al que tiene 151 que al que tiene 2000. Podemos valorar eso. Podemos valorar eso. Digo el caso de Valladolid por contraponer por las cifras. Yo no había mirado las incidencias, pero ahora hemos contado la diferencia de incidencias en determinados sitios. Y la diferencia es abismal. Es que es abismal. Y resulta que en Valladolid... por jugar con el término de Valladolid, que es la que estaba en los 150. Y la más baja de todas. En Valladolid no vas a poder entrar en el interior de un establecimiento y si vas a poder ir en Fuensaldaña o en Arroyo de la Encomienda. Eso decía el alcalde de Soria, que un soriano no podrá comer en el interior de un restaurante en Soria, pero puede ir a Golmayo. Lo mismo ocurre pues en Valladolid. En Valladolid con cualquier municipio. O en Palencia o en Segovia, ¿no? Por supuesto. Eso es un poco, no sé si contradictorio, pero... Luego yo creo que es verdad... Pero ¿cuál es la solución, Luis? Que cierren también Fuensaldaña... Y luego hay que tener en cuenta una cosa. El sector, que ya viene suficientemente fustigado y castigado. Yo no creo que porque sea una persecución hacia él, yo creo que es verdad que los bares facilitan el contacto social y que el hecho de que hay que intentar de alguna manera, ya que no puedes entrar en las casas y no puedes limitar ese contacto social de las familias, por mucho que lo intentes en muchas ocasiones, si lo intentes hacer en la vía pública o hacerlo en establecimientos públicos. Pero hombre, de un día para otro, y el que haya hecho la preparación de todo lo que tiene esta semana, hay que hacerlo con un poco de tiempo. Bueno, yo creo que ya se vislumbraba en algunos municipios, no en todos. Desde luego Valladolid ha estado ahí. Ayer no llegaba a 150, hoy ya estaba en otros sí más o menos se lo podían imaginar, ¿no? Pero es que la semana pasada ya el anuncio que se hacía es a partir del martes, cuando ya ha pasado la Semana Santa, entonces tomaremos decisiones. Cosa que esa declaración es absolutamente irresponsable. No vamos a esperar a que pasen estos días, que evidentemente suponen muchísimo para muchísimos negocios, pero el martes, cuando ya haya pasado, entonces ya tomaremos decisiones. ¿Tú crees que debería haberse tomado esta medida antes de Semana Santa, sobre todo en municipios con una incidencia acumulada muy alta, como estábamos viendo? Y evitar salvar la Semana Santa. Claro, término que no le gusta mucho a la consejera de Sanidad ni a Francisco Igea, pero bueno, puede parecerlo. Pero al final es verdad que da esa sensación de que siempre estamos pensando en el salvar una época determinada y eso es lo peligroso. Es cierto que cuanto antes se tomen medidas mejor. Lo que a lo mejor no está tan claro es qué medidas hay que tomar porque en realidad no sabemos. ¿Cuáles son las medidas? ¿Hay que cerrar los bares o no? Claro. Respecto a la vacunación, una última pregunta antes de irnos con la invitada. ¿Veis lógico que se esté vacunando a gente nacida en el año 1965 cuando todavía hay gente mayor de 80 años a la que ni siquiera se le ha llamado? Es verdad que... Son diferentes tipos de vacunas, cuidado, ¿eh? Son diferentes tipos de vacunas. AstraZeneca en un caso... Claro, en un caso el tipo de vacuna que se está empleando para las personas de 60 a 70 años, a 65 años en este momento, es un tipo de vacuna que en principio no se ve indicada para los mayores. Luis, estamos viendo imágenes de esta mañana en el centro Miguel Delibes, esa vacunación masiva, y comentábamos justo antes de empezar este programa que decía Luis Jaramillo que estaba funcionando bastante bien, ¿no? El operativo, la logística, que era muy rápido. Pero ahí tienes un caso, es decir, son vacunas que la de AstraZeneca, que no está indicada para los mayores. Por tanto, como tienes esas vacunas, aquí lo que hay que hacer es vacunar. Es decir, y no debemos hacer otra cosa más que pensar en la vacunación. Y toda dosis que caiga en nuestras manos hay que ponerla inmediatamente. Yo creo que esa es la verdadera herramienta, el verdadero arma con el que tenemos que tener para luchar contra esta pandemia. En el resto, podemos seguir discutiendo si tomamos una medida o tomamos otra, pero aquí lo que hay que insistir es que hay que vacunar. Y si hay que hacerlo 24 horas, 24 horas. Como decía otro día la ministra, hay que ganar tiempo y la única forma es a través de la vacuna. Van a llegar o han llegado ya hoy las vacunas de Pfizer, las del RNA mensajero, que esas están indicadas para las personas de mayor edad y se va a empezar a trabajar en esos ámbitos de edad. Y eso nos va a hacer que aunque tengamos más contagios, vayamos a tener menos muertes. Y eso es un dato también muy importante. Pues está ya nuestra invitada aquí sentada con nosotros. Vamos a seguir hablando de la pandemia, pero ahora, desde una perspectiva más europea. Hoy nos acompaña la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Ella es la eurodiputada vallisoletana vizcaína, Irache García. ¿Qué tal? Bienvenida a Cuestión de Prioridades. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, estamos viendo
estos días, y ya llevamos mucho tiempo, como cada comunidad autónoma está tomando medidas diferentes para atajar al coronavirus. Cada una en sus territorios hace lo que mejor puede, pero también a nivel europeo estamos viendo que está faltando una coordinación entre los países para dar una respuesta unánime a esta pandemia. Eso es muy difícil, eso es muy complicado. Es verdad que la pandemia comenzó con una respuesta muy individual. Cada país, cada comunidad autónoma tomaron una serie de medidas sin tener en cuenta una realidad común europea. Eso se ha ido corrigiendo con el tiempo y hoy vemos como ya tenemos instrumentos comunitarios, ¿no?, y normas que intentan coordinar las políticas europeas, porque hay que recordar una cosa, y es que la política sanitaria está en manos de los Estados miembros, es decir, de los países, no de Europa, pero sí que hemos avanzado en la coordinación. Lo que ocurre es que lo mismo que pasa en España con respecto a las comunidades autónomas, ese debate de dónde está el equilibrio entre la coordinación, pero también el adaptarse a distintas realidades, ese mismo debate ocurre a nivel europeo. Y por lo tanto, tenemos un poco reproducidos los debates, pero a un nivel entre Estados miembros. Oía hablar de la situación con respecto a las medidas restrictivas en la comunidad autónoma, comparándolo con otras, que ha ocurrido con el sector hostelero, por ejemplo. Bueno, ese debate también le tenemos en Bruselas. En Bruselas, desde octubre, toda la hostelería está cerrada, completamente cerrada, al 100%. Es una medida distinta que la que se ha tomado en España, es una medida distinta que la que se ha tomado en Grecia, en Suecia, pero intentamos tener un ámbito de coordinación y que sobre todo se ha materializado en dos cuestiones. Por un lado, el plan de recuperación europeo y por otro lado, la estrategia europea de vacunación, que yo quiero ponerla en valor. Es verdad que vamos retrasados con respecto a otros lugares de fuera de la Unión Europea, pero yo quiero poner en valor la estrategia europea de vacunación. Y respecto a este objetivo europeo, que era que recuperar la normalidad antes de verano, ¿no?, esta vuelta a la vida de antes. Hoy conocíamos una noticia importante, que Rusia ha acelerado su ofensiva para introducir en Europa su vacuna, la Sputnik, aunque todavía no se ha autorizado y hay algunas dudas en algunos países. Pero, señora García, también lamentablemente estamos viendo falta de suministro, cierta piratería que vimos en algún momento concreto en el caso de AstraZeneca. Usted además fue muy beligerante y pidió a la Comisión que actuara. ¿Ve posible llegar a esa inmunidad del 70% antes de verano, tal y como están las cosas? Las últimas noticias que hemos tenido por parte del comisario Breton, que es uno de los encargados del suministro industrial de esta cuestión, dice que va a ser posible. Vamos a ver, lo que es cierto es que el segundo trimestre va a ser mucho mejor que el primer trimestre. Y eso lo sabíamos porque los contratos los conocemos los calendarios y éramos conscientes de que el primer trimestre iba a ir una aceleración muy lenta y en este segundo trimestre se va a poder incrementar esa producción de vacunas. Hemos visto, la semana pasada llegó 1 millón de vacunas de AstraZeneca a España, hoy han llegado 1.200.000 de Pfizer, la semana que viene va a llegar otro 1 millón de vacunas, es decir, vamos viendo que si las empresas farmacéuticas cumplen con lo que han puesto en los contratos, se puede conseguir el objetivo de que el 70% de la población europea esté vacunada durante el verano. Hay que esperar, de hecho, a ver si eso se cumple o no, y por eso es cierto que fui beligerante y que fui muy firme pidiendo a la Comisión Europea que las compañías farmacéuticas deben de cumplir lo que viene en los contratos, porque para eso se firman y porque además no todas están incumpliendo y al final queda una mancha de dudas sobre todas las empresas farmacéuticas que no es justo. Pfizer o Janssen o BioNTech están cumpliendo. ¿Y le contestaron a esa reclamación? La contestación que tengo por parte del señor Breton es que están haciendo un seguimiento. De hecho, ese mismo día se planteó el hecho de poder controlar las exportaciones y si recuerdan ustedes que se encontraron de forma casual cerca de 37 millones de vacunas en Italia, se ha prohibido que esas vacunas salgan de la Unión Europea porque casualmente era el mismo número de vacunas que AstraZeneca tenía comprometidos con Europa y que había dicho que no iba a poder cumplir. ¿Y todo esto que está pasando, esta crisis, esta pandemia, puede ser también una prueba de fuego para debilitar o fortalecer la Unión Europea? Sin ninguna duda. Y yo estoy convencida de que hay quien le interesa que esto no salga bien para debilitar de alguna manera el proyecto europeo. Y por eso
también estamos siendo tan firmes en la defensa de la estrategia de vacunación y también del plan de recuperación, ¿no? Del que creo que debemos de poner en valor que hemos conseguido una respuesta europea solidaria ante esta situación muy diferente a lo que fue la crisis del 2008, con un apoyo a la inversión, al crecimiento, a la generación de una nueva economía y una nueva industria europea, y se ha hecho con mucho esfuerzo, ¿no? Reivindicando, trabajando para conseguir ese plan del cual muchos eran escépticos y no confiaban en él, pero que al final puede ser la respuesta que Europa necesita en estos momentos, sobre todo la ciudadanía, evidentemente. Lo que no tenemos en España todavía es una vacuna propia. Yo no sé si usted, cuando está allí en el Parlamento, entre alemanes, ingleses, rusos, ¿a qué cree que se debe que España vaya más lenta? Fundamentalmente a que no se ha invertido en ciencia, en investigación durante muchos años. No, la estrategia de vacunación es europea, eso es en primer lugar. Todo el esfuerzo que se ha hecho económico y también de los Estados miembros ha sido coordinado desde la Comisión Europea. En España hay grandes investigadores que están trabajando en una vacuna que tenemos muchas esperanzas puestas en ella, y creo que estamos volcando todos los esfuerzos de forma solidaria. No debemos de entender que esta vacuna o la otra vacuna es de un país o de otro. Esta es una cuestión en la que necesitamos estar todos en conjunto. Y algo muy importante, hablamos de la vacunación europea, pero no olvidemos que acabaremos con esta pandemia cuando toda la población mundial esté vacunada, y por lo tanto, evidentemente hay que focalizar el esfuerzo en vacunar a los europeos y a las europeas, pero no olvidemos que también necesitamos trabajar con un instrumento que existe ahora, gestionado a través de la Organización Mundial de la Salud, que es COVAX, que es un instrumento de cooperación en el cual Europa participa, España participa, para poder suministrar vacunas a aquellos países que no tienen medios económicos para hacerlo. Porque mientras no seamos capaces de conseguir que en todos estos países también puedan llegar de una forma justa e igualitaria a la vacuna, no estaremos siendo capaces de acabar con esta pandemia. Vamos a volver a España, a su partido. Ayer veíamos duras críticas de Pedro Sánchez a Díaz Ayuso, a la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, sobre todo por la gestión de la pandemia. ¿Usted cree que debe usarse la pandemia en campaña o debería quedar al margen y no utilizar ni a los muertos, ni a los fallecidos, ni a los que lo están pasando mal, que no sea un argumento político en estos momentos? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que hay una campaña electoral porque la señora Díaz Ayuso ha decidido convocar unas elecciones, cuando no era necesario hacerlo, cuando tenía un gobierno estable, y ella misma, unas semanas antes de convocarlas, dijo que era totalmente irresponsable en este momento de pandemia convocar unas elecciones. Bueno, 2 semanas después la señora Díaz Ayuso ha convocado unas elecciones, y en una campaña electoral la ciudadanía necesita poder comparar y poder contraponer los distintos modelos, y hay distintos modelos también en lo que es la gestión de esta pandemia. Y estamos viendo, con independencia del color político, porque estamos viendo la relación de las comunidades autónomas con las decisiones también del Gobierno central de una forma muy distinta. Muchas regiones están cooperando, salvando las diferencias que evidentemente existen. Pero Madrid es un caso concreto que hemos visto cómo se ha repetido durante todo este año, de una deslealtad absoluta y de una incapacidad de gestionar esta crisis de una manera en la que la ciudadanía pueda sentirse seguro, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la ciudadanía de Madrid necesita conocer cuál es el modelo que proponen los distintos partidos políticos para la defensa de una sanidad pública, por ejemplo, que se ha visto recortada de una forma brutal los últimos años en Madrid, y necesita contraponer los distintos modelos. Si algo estamos muy esperanzados los españoles, y bueno, y muchos europeos, son por las ayudas de Europa, las ayudas por el COVID. Seguimos todavía a la espera. Hace 8 meses que el Consejo Europeo aprobó ese reparto de 750.000 millones de euros. Solo la mitad de los países ya lo han ratificado. Bueno, es todavía poco. Aquí en España y en Castilla y León, señora García, tenemos experiencia del Plan E, de los fondos Miner, que bueno, fueron inversiones que a lo mejor no fueron muy consecuentes o que no fueron muy realistas para las necesidades en aquellos momentos en muchos pueblos. ¿Cómo va a controlar, si es que tiene capacidad Europa, de que todos los proyectos, todas las inversiones que se hagan, vayan por el buen camino? Bueno, yo tengo que decir, en primer lugar, que los primeros contactos que ha habido entre el Gobierno de España y la Comisión Europea han sido muy positivos. Y recientemente pudimos escuchar
al vicepresidente económico, al señor Dombrovskis, que quiero decirles que es del grupo de los conservadores europeos, no es sospechoso de ser un socialcomunista, decir que el plan de recuperación de España respondía muy bien a lo que Europa está planteando. Por lo tanto, los primeros pasos que se están dando ya son muy positivos y hay un reconocimiento de toda la Comisión Europea. Yo he tenido la oportunidad de hablar con distintos comisarios y creo que hay un buen recibimiento de este plan de recuperación. A partir de ahí, evidentemente, es un dinero que va a llegar de Europa a los distintos países, pero que llega con unos objetivos claros y esas son las prioridades que Europa ha establecido y es la transformación de nuestras economías en unas economías más sostenibles medioambientalmente, en avanzar también en la digitalización, en hacer más resilientes, o sea, más fortalecer nuestros sistemas públicos, que creo que es algo muy importante y que responde muy bien a lo que decimos de que se está poniendo encima de la mesa una solución muy distinta en el 2008. En el 2008 se cortaron los presupuestos públicos por ejemplo, de sanidad o de educación y en estos momentos el plan de recuperación plantea que se puedan fortalecer los sistemas públicos para responder ante futuras situaciones como la que hemos vivido y por lo tanto yo creo que estamos en el buen camino. A partir de ahí, en lo que está trabajando el Gobierno de España y tienen que estar trabajando también las comunidades autónomas es en ser capaces de presentar proyectos ambiciosos, proyectos novedosos, proyectos que vayan en esta dirección y que realmente respondan a lo que necesitamos. Debemos de aprovechar y de intentar que esta crisis al final se convierta también en una oportunidad para tener un empleo más verde, para tener una sociedad más fortalecida en sus sistemas públicos, más igualitaria, más moderna y digital. Yo creo que tenemos muchas oportunidades. Ese triple perfil que usted tiene como eurodiputada, persona muy cercana a Pedro Sánchez en la ejecutiva del Partido Socialista y también vallisoletana y miembro del Partido Socialista de Castilla y León, quería preguntarle si el fracaso de la moción de censura reciente aquí en Castilla y León por parte del Partido Socialista, ¿es usted de las que piensa que eso fortalece a Luis Tudanca e incluso va a ser el único candidato al Congreso Regional que se celebre a finales de año? Mire, esta moción de censura, yo no tengo ninguna duda de que ha fortalecido internamente a Luis Tudanca, pero lo más importante, le ha fortalecido frente a la sociedad castellano y leonesa. Y creo que Luis Tudanca va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León y tiene un partido detrás para trabajar con él, para conseguirlo, porque Castilla y León se merece un cambio. Hace 2 semanas estuvo ahí en ese mismo taburete sentado su compañero, su colega, Luis Garicano, en este caso él es de Ciudadanos, y él decía que le sorprendía mucho en la buena sintonía y los acuerdos a los que llega Partido Popular, Ciudadanos y PSOE en Bruselas, algo que aquí es impensable. Ocurrió con la última polémica por Puigdemont, ¿no? Que fueron los socios de gobierno los que votaron en contra y ustedes votaron a favor. Incluso usted fue crítica con Podemos en ese momento. Yo pedí a Podemos que si tenían que dar explicaciones que las dieran ellos. Evidentemente no iba yo a explicar el sentido de voto de un partido que no es el mío. Pero en cualquier caso es verdad. Hemos estado un año trabajando de una forma muy intensa para conseguir grandes acuerdos a nivel europeo. Pero también es verdad que esa cooperación europea se ha visto resentida en muchas ocasiones cuando hemos bajado al nivel español. Y la misma lealtad que el gobierno en su momento del señor Rajoy tuvo con los socialistas, yo en su momento en la oposición en el Parlamento Europeo con un tema tan importante para nosotros como era el catalán, me hubiera gustado que esa misma lealtad la hubiéramos tenido este año tan difícil por parte del Partido Popular. Porque miren, mientras los socialistas estábamos trabajando por conseguir ese plan de recuperación, ¿sabe a qué se dedicó el Partido Popular español en Bruselas? A hacer un informe que remitió a la Comisión Europea para denunciar a España por el estado de alarma. Vaya. Eso es a lo que se dedicó. En el momento más delicado para nuestro país, cuando necesitamos que nuestro país tenga un prestigio en la Unión Europea, el Partido Popular se dedicó a eso. El mismo día que el Partido Popular en el Congreso de los Diputados estaba votando en contra del plan de recuperación europeo para España, el vicepresidente de la Comisión Europea estaba reconociendo la calidad de ese plan de recuperación. Señor García, hay aquí 3 tertulianos que suelen hacer preguntas de vez en cuando. Yo creo que también las van a hacer. David.
Yo la verdad es que estoy fascinado una vez más, pero por el planteamiento doble de ese discurso que de verdad me parece fascinante, europeísta, convencido, defendiendo las instituciones, y en el momento en el que a cualquiera político que se sienta aquí, ponen José Luis, pone el cebo de política española, se convierte en todo lo contrario, ¿no? En el ataque, es el malo, el Ayuso, el otro. ¿De verdad cree que, dando ejemplo como lo han hecho el Partido Socialista y los socialistas europeos y los populares europeos, podrían aguantar en el Parlamento Europeo el nivel de tensión que ahora mismo acabamos de ver se vive en la política española? ¿Cree que Europa sería capaz de sobrevivir con este tipo de tensión? Yo misma he reconocido que hay un nivel de cooperación importante cuando hablamos de cuestiones europeas globales. Pero cuando bajamos al nivel de la política del país es donde no encontramos esa cooperación. Insisto, ha habido acuerdos entre el PP europeo y el grupo de socialistas y demócratas europeos para pedir a la Comisión y al Consejo que se pusieran de acuerdo en ese plan de recuperación, un plan de recuperación solidario. Ha habido un acuerdo y yo lo pongo en valor. Y lo único que pido es lealtad a quienes hoy no están en el gobierno, para también conseguir que el apoyo de ese plan de recuperación se manifieste en un apoyo también en nuestro país, en España. Insisto, no tiene lógica cuando hemos estado trabajando en un mismo objetivo que luego se intente poner piedras en el camino, desprestigiando a nuestro país con un hecho objetivo como es este, como el presentar un informe denunciando a España, por ejemplo, por el estado de alarma. Por lo tanto, yo entiendo lo que se dice y yo también lo he dicho en muchas ocasiones, pero es que lo que no se puede es pedir lealtad solo cuando soy yo quien estoy en el gobierno. Insisto, el Grupo Socialista, cuando gobernaba el Partido Popular en España, estuvo al lado del Grupo Popular Europeo para defender el Estado de Derecho en España en contra de quienes habían convocado un referéndum ilegal. Con muchas dificultades, se lo puedo asegurar. Yo tenía muchos colegas europeos que me preguntaban qué hacía al lado del Partido Popular Europeo defendiendo la misma posición. Lo hicimos, porque sabíamos que lo importante es el país, que es a quien debes de poner por encima de todo. El problema es que cuando el Partido Socialista está en el gobierno, nunca encuentra esa lealtad. Es la misma respuesta que encontramos en cualquier otro político, en el caso del Partido Popular, esa falta de lealtad. Yo eso es lo que me preocupa de verdad, que no podamos llegar a ese punto europeo. La retirada de la inmunidad de Puigdemont, ahí hubo acuerdo, pero claro, bueno, no es una cuestión de consenso, sino que cada uno... Es tremendo, o sea, siendo el ejemplo que es Europa de esa capacidad de negociación, que seamos incapaces de hacerlo aquí. María Luisa. Pues yo, aprovechando que de alguna manera conoce un poco la Unión Europea y hablando de esa relación con los países de alrededor, esa importancia de la cooperación, a mí me gustaría hablar de los derechos humanos. Estamos en una situación de crisis en la que la vulnerabilidad aumenta. En las políticas en relación a las personas refugiadas o en las políticas en relación a los derechos de las mujeres, ahora que además Turquía precisamente quiere abandonar un convenio que se generó, que se firmó en Estambul, y que hay otros países que están diciendo, como Polonia, que están también queriéndose salir. ¿Cuál es la situación y cuáles son las políticas de derechos humanos en la Unión Europea para fortalecer o no esa situación? ¿He hablado de refugiados, o he hablado de personas refugiadas, o he hablado del convenio? Sí, mira, con respecto a la cuestión del Estado de Derecho en Europa, hemos insistido mucho desde el Parlamento Europeo, y ahí también hemos tenido un buen grado de cooperación para la defensa del Estado de Derecho y, por lo tanto, vincular los fondos con el cumplimiento del Estado de Derecho. Tenemos hoy países en la Unión Europea que ponemos muy en duda ese cumplimiento del Estado de Derecho. Véase Polonia, véase Hungría, qué está pasando con los derechos de las mujeres, qué está pasando con los derechos del colectivo de gays y lesbianas, y por lo tanto para nosotros es muy importante y hemos conseguido sacar adelante y que el Consejo aprobara
el instrumento jurídico para vincular estos fondos con el cumplimiento del Estado de Derecho. Ahí hemos tenido en contra a la extrema derecha europea. Y es verdad que los conservadores europeos están en un momento ahora mismo de división. Hemos visto cómo los diputados húngaros que estaban dentro del Grupo Popular Europeo hace 2 semanas se han salido. Hay movimientos de posibles coaliciones con el grupo de Le Pen en Francia o con el partido polaco del señor Kaczynski, ¿no? Y hay movimientos en la derecha europea, entre una derecha más moderada y una derecha más reaccionaria, pero conseguimos a nivel europeo, del Parlamento Europeo, tener una mayoría en el sentido de lo que tú planteabas, María Luisa, la defensa del Estado de Derecho, porque pertenecer a Europa no puede ser solo pertenecer a un espacio geográfico donde uno entra para conseguir fondos europeos, no, también es un espacio común de valores, de principios que deben de ser defendidos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que podemos estar orgullosos de que hemos conseguido, después de 2 años de bloqueo de este instrumento legislativo, sacarlo adelante. Por último, Luis Jaramillo. Yo quería volver al tema de las vacunas y en la Unión Europea. Usted ha dicho que hay que poner en valor, y yo creo que ojalá sea así a partir de este momento, el tema del plan de vacunación en la comunidad, en la Unión Europea. Y ojalá sea así a partir de ahora, porque lo que hemos tenido hasta ahora es un auténtico desastre. O sea, es una cosa que no tiene parangón en el mundo y prueba de ello en el mundo civilizado, el mundo occidental, por decirlo de alguna manera, y luego estamos viendo en la diferencia de cómo ha vacunado el Reino Unido o cómo está vacunando Estados Unidos. ¿Va a haber examen de conciencia por parte de la Unión Europea de cómo se ha negociado? Aquello que en principio se puso en valor, que era que la Unión Europea llevara a cabo una compra centralizada, ¿se va a poner en valor, se va a poner a estudiar o se va a revisar de alguna manera que las cosas no se pueden hacer de esa manera, que no se puede ser tan burócrata a la hora de negociar y que otros países te tomen la delantera y que ahora nos encontremos como nos encontramos en Europa, con unos índices de vacunación tan bajos como los que tenemos, que no olvidemos que al fin y al postre lo que nos está costando son, aparte de la economía, nos está costando vidas? Vamos a revisar, ¿se va a revisar en Europa o se va a empecinar en seguir en ese tipo de negociaciones? Bueno, hemos creado en el Parlamento Europeo una comisión de seguimiento sobre lo que es la estrategia europea de vacunación para poder evaluar esas cuestiones, sobre todo para aprender de errores, porque ahora nos estamos dando cuenta que quizás sí que la Comisión Europea ha sido excesivamente ingenua en la negociación de los contratos. Pero cuando yo decía que había que poner en valor la estrategia europea es porque imaginémonos lo que hubiera sido una gestión individual de país por país, negociando con estas compañías farmacéuticas, con los principios que hemos visto que algunas de ellas tienen, la cantidad de vacunas, los precios, hubiera sido la ley del más fuerte. Y eso nos pone a los países europeos en una situación de real dificultad, ¿no? Y yo creo que necesitamos poner en valor que Europa ha hecho una compra conjunta y solidaria. Miren, por ejemplo, hay distintos países que dentro del reparto cogieron sobre todo vacunas de AstraZeneca, por ejemplo Bulgaria. Con el incumplimiento ahora mismo de AstraZeneca y el retraso, se ha visto que van a ir muy retrasados. Bueno, pues ha habido una gran parte de países europeos que han decidido dar parte de las vacunas de cada país a Bulgaria para que no se encuentren en esa situación. Eso es Europa. Europa es solidaridad. Y yo creo que es lo que tenemos que poner en valor, aprendiendo de los fracasos, por supuesto que sí, pero sinceramente es el momento, primero, de poner en marcha y de intentar acelerar la producción de vacunas, que es lo que en estos momentos me consta que la Comisión Europea está centrada, ¿no?, en que se pueda acelerar la producción, incluso están buscando nuevos sitios de producción dentro de la Unión Europea para que el número de vacunas pueda ser mayor. En cualquier caso, vamos a ver si cumplimos estos objetivos. Sabíamos, como he dicho antes, que el primer trimestre iba a ser más lento. Si se cumplen los compromisos del resto de compañías, este segundo trimestre y el tercer trimestre se va a acelerar muchísimo el proceso de vacunación. Y yo tengo puestas muchas esperanzas, porque como bien decías, Luis, la situación real estará controlada en el momento en que tengamos una gran mayoría de ciudadanía con la vacuna, dentro de Europa
y no olvidemos que también fuera. Pues Irache García, se nos termina el tiempo, eurodiputada del Partido Socialista en el Parlamento Europeo. Tiene mucho que trabajar por España, también por Castilla y León, no se olvide nunca de los intereses de esta comunidad, y la seguiremos viendo en esas intervenciones tan vehementes siempre en el Parlamento. Gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Bueno, nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos del CIS de Madrid y de la entrevista de mañana entre Mañueco y Arrimadas. No se vayan. El CIS dibuja un empate técnico entre los bloques de izquierda y de derecha en las elecciones autonómicas de Madrid el 4 de mayo. PP y Vox suman los mismos escaños que PSOE, Podemos y Más Madrid, pero ninguno consigue la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Están a un escaño de conseguirlo. Eso sí, Isabel Díaz Ayuso gana las elecciones y dobla su presencia. Consigue aniquilar a Ciudadanos, que dejaría de tener representación en la Asamblea de Madrid, y debilita a Vox. Esta es la prospección del CIS, está claro que va a ser una campaña tensa. Ayer Pedro Sánchez subió el tono y estuvo especialmente duro con la candidata del PP, sobre todo por su gestión de la pandemia. Hoy la izquierda carga contra la más que posible vencedora de estos inesperados comicios, y Díaz Ayuso se defiende y les dice que están muy nerviosos. Creo que el gobierno de Sánchez, que no esperaba estas elecciones y que por tanto le hemos trastocado esos papeles porque ellos solo utilizan la Moncloa como una forma de permanecer en el poder, van a demostrar durante esta campaña mucho nerviosismo, muchos ataques furibundos. ¿Quiere un gobierno serio o quiere el gobierno de Colón? Y me dirijo a ellos para que sepan esa responsabilidad extraordinaria en la que se encuentran ahora. No es nada nuevo que la señora Ayuso haya convocado unas elecciones para gobernar con Vox. Es que esta es la hoja de ruta del Partido Popular desde el minuto 1. Bueno, y hoy os sorprende el resultado de Ciudadanos en esta encuesta del CIS. Es algo de verdad que se venía barruntando estos días, la desaparición en la Asamblea de Madrid. Pero la caída de Vox, que está, creo que es a 4 o 5 décimas de haberse quedado sin grupo parlamentario, bueno, es así que puede sorprender. Yo no sé si consideráis que Díaz Ayuso, para muchos votantes de Vox, es de los suyos. Bueno, pues parece que sí. Lo único que yo ahora leía a lo largo de la tarde, después de los resultados de la encuesta del CIS, que tampoco había mucho acuerdo sobre cómo se había hecho la asignación de los escaños y si eran 68, si eran 70 o si todo era, de nuevo, otra estrategia para movilizar el voto en un sentido o en otro. En este caso creo que claramente para movilizar ese voto más de la izquierda, ¿no? Yo creo que perder la credibilidad del CIS ya es importante. Y después el planteamiento de ayer de Pedro Sánchez entrando en campaña precisamente con lo que entró, a mí me hace temblar, porque después al día siguiente tienen que negociar de cosas muy importantes para millones de madrileños. De verdad, creo que esto es muy desafortunado en todos los sentidos. No me has contestado la pregunta, pero se la voy a volver a hacer a María Luisa Municio. ¿Crees que para muchos votantes de Vox, sí. Isabel Díaz Ayuso, bueno, digamos que es casi su candidata, ¿no? Más allá de Monasterio, que también lo será, claro. Pues probablemente sea así. Muchas veces da la sensación de que en la extrema derecha, concretamente en Vox, se buscan esas figuras que estén constantemente creando polémicas, que sean agresivas. Ese papel lo juega Díaz Ayuso. Entonces probablemente sí que consideren, y en muchas opiniones también escuchas, que parece que sí que asume ese papel. A mí lo que me gustaría precisamente en unas elecciones, las de Madrid o las de cualquier otro lugar, es que se hable de lo que se tiene que hablar, es decir, de la situación de la población, de la vulneración de los derechos que hablábamos antes, de la repercusión que está teniendo la crisis económica, más allá de lanzarse insultos unos a otros, que al final es como, esto es de verdad algo serio, una campaña de verdad. Eso es lo que me preocupa a mí en realidad. Luis, ¿es ingenua, María Luisa? No es ingenuidad, me gustaría, trabajo para ello. Que a las alturas nos encontramos y con la tensión que hay en España, lo hemos visto en la propia entrevista con Irache García, cómo cambia la propia forma y el propio discurso en cuanto se entra dentro de la vida política nacional. Vamos a ver, yo creo que es Vox. Vox es una escisión del Partido Popular. El Partido Popular logró durante una etapa concentrar todo el voto del espectro de centro-derecha o de centro-derecha más extrema, llamémoslo como queramos. En un momento determinado hay una escisión por la derecha y surge Vox. Hay un dato que yo he visto hoy que me ha llamado la atención porque es un motivo de reflexión.
y es que el 70% de los votantes de Vox en las elecciones generales estarían dispuestos a votar a Isabel Díaz Ayuso. Lo cual demuestra que al Partido Popular, para lograr aglutinar otra vez, lo que le falta es un liderazgo. Y ese liderazgo que hoy día ejerce Casado, pero que yo no veo como el gran líder o el gran referente de la derecha en España, parece que lo empieza a asumir de alguna manera, o estamos como en una especie de ensayo, hacia Isabel Díaz Ayuso. Y de lo que pueda surgir, es verdad que tendríamos que estar hablando de Madrid, pero al final, y el propio Pedro Sánchez lo ha hecho y lo ha metido de hocicoz, de lo que estamos hablando es de política nacional. ¿Y crees, Luis, bueno, os pregunto a todos, que al PP le perjudica que Ciudadanos salga de la Asamblea de Madrid, que no tenga representación parlamentaria? Estamos viendo, si se repitiera, si se editara la encuesta del CIS, habría una parálisis, sería ingobernable, porque sería un empate a 68, ninguno llega a los 69, que es la mayoría absoluta, y no hay ningún partido bisagra que pudiera irse a un lado o a otro, ¿no? Sería difícil porque se generaría una situación todavía de mayor ingobernabilidad de la comunidad, pero yo es que lo de la ingenuidad que decía Luis y María Luisa... Bienvenida Ingenuidad, María Luisa, tienes toda la razón. Creo que hay otra forma de hacer política y tenemos que intentar buscarla. Y te contesto a la pregunta de antes, Ayuso es la candidata... Contéstame a la de ahora, por favor, contéstame a la de ahora, no me vuelvas loco. La he perdido ya, José Luis, la he perdido. Pero volviendo a esto... Ciudadanos, que desaparezca... ¿Le interesa que se mantenga si el asunto es lo que se busca es aglutinar, o eso se lleva diciendo desde el Partido Popular desde hace muchísimos meses, pues ya está, perfecto. Ahora no vamos a venir a quejarnos de lo contrario. Yo es que tampoco lo entiendo. Está mal lo uno y mal lo otro. Pues oye, si es aglutinar, aglutinar. Que aglutine Ayuso, que era lo que iba y era lo que quería responder realmente, José Luis, era a que hay dos mensajes que cada vez se radicalizan más en los partidos más, que podías esperar, más estabilizadores, ¿no? Y si al final el discurso de Pedro Sánchez ayer es salvaje y el de hoy de Ayuso es salvaje, lo que estamos haciendo es polarizar tanto que al final estamos destruyendo ese espacio de centro, independientemente sea PP, sea PSOE, sea... Y hablando de Ciudadanos, vamos a cambiar de asunto, vamos a Castilla y León. Mañana se reúne Inés Arrimadas y Alfonso Fernández Mañueco, la sede de la Junta. Era una visita que se suspendió hace unas semanas. ¿Creéis que es una forma de reforzar ese gobierno de coalición de Castilla y León tras la salida de María Montero del grupo de Ciudadanos? Yo creo que es una escenificación clarísima de que Ciudadanos y el Partido Popular gobiernan juntos en la comunidad autónoma y que el Ciudadanos de Castilla y León cuenta con la bendición de Ciudadanos Nacional, o sea, de los órganos nacionales del partido, para que ese pacto siga hasta el final de la legislatura, o por lo menos ahora, planteado ahora hacia el final de la legislatura. Yo creo que es el único objetivo que puede tener esa visita, no tiene mucho más sentido, amén de la reunión que por la tarde va a mantener Inés Arrimadas con los órganos internos del partido, que me imagino que tratará de sembrar una cierta calma y evitar que se puedan producir esas fugas de aglutinación de las que se está... Es una forma de cohesionar también al grupo parlamentario, que se ha demostrado que bueno, no lo estaba mucho, ¿no? Y al partido me imagino que también darles cierta ilusión, ¿no? Porque será más delicada la reunión de la tarde que tiene Arrimadas con el Consejo Autonómico, creo que que la reunión con Mañueco, sin duda. Esa será bastante más delicada. Informativamente es la más interesante. Sí. ¿Le ves futuro, María Luisa, a Ciudadanos? Vaya pregunta. No sé si lo ven ellos mismos, entonces es complicado. Desde luego están en un momento de cambio, entonces a veces los cambios vienen bien para aclarar un poco qué política quieren seguir. Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de asunto. Hoy en el Mesetarian Review, ya saben, ese periódico de cabecera de Cuestión de Prioridades, hoy han elaborado un trabajo de campo muy exhaustivo y se ha colado en varias fiestas ilegales su directora. Y este es el resultado de su investigación. Vean. Buenas noches, José Luis. Quedas color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada la verdad sobre las fiestas ilegales en pisos. Las cifras son elocuentes. En el 70% de esas fiestas los canapés son incomibles. En el 80% la cerveza está caliente. En el 90% la música es insoportable. Y en el 100% de esas fiestas no hay más que gilipollas. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. ¿Compartís este estudio empírico, científico? ¿Sí? Sí. Sí, yo arranco por ahí la noche, o sea que sigo con ella. De hecho, así empecé hace un rato. Bueno, Luis, María Luisa, David, gracias por estar aquí como siempre y a ustedes les espero mañana aquí en Cuestión de Prioridades, como siempre, a las 9:30. Hasta entonces.